Misterios de la Tierra. Desde comienzos de la historia, los humanos hemos procurado comprender los complejos ecosistemas en los que nos desarrollamos y sobrevivimos. La manera en que entendemos nuestros cuerpos, la naturaleza que nos rodea y nuestras estructuras sociales ha evolucionado siglo tras siglo, y esa evolución ha sido documentada. Los más antiguos y famosos documentos han fascinado a investigadores e historiadores y los han motivado a dedicar años de estudio para comprender el significado que tienen estas obras documentadas y su impacto en nuestra experiencia humana en constante evolución. Uno a uno, Misterios de la Tierra repasa recientes investigaciones y descubrimientos de expertos en el área para descubrir las páginas de los escritos secretos de la historia. El manuscrito Voynich, un misterioso códice ilustrado de 240 páginas escrito a mano en un alfabeto desconocido, cuyas páginas muestran extraños dibujos de cuerpos humanos y vida vegetal. Los criptógrafos han dedicado años al estudio de este documento que data de la época del Renacimiento italiano, en el siglo XV, para descubrir los secretos que oculta. Recientes hallazgos hacen creer a algunos que han descifrado su antiguo código. Los manuscritos del Mar Muerto, más de 800 documentos elaborados con piel animal, papiro y cobre forjado. Los también llamados rollos de Qumran, pues fueron hallados en las cuevas de Qumran en el año 1947. Se crearon entre los años 100 a.C. y 135 después de Cristo, y están escritos en hebreo y arameo. Contienen literatura religiosa importante sobre la fe cristiana y la judía, pero hallazgos recientes prueban que aún hay mucho más por descubrir. Las piedras guías de Georgia, una serie de enormes piedras de granito que aparecieron de forma misteriosa en el condado de Elbert, Georgia, en 1980. Ningún grupo religioso o sociedad secreta se ha atribuido la responsabilidad de erigir las piedras. Estas tienen grabado un controvertido decálogo para una edad de la razón post-apocalíptica. Aún se desconoce quién construyó el monumento y con qué propósito. Sin embargo, la reciente incorporación de un elemento a la estructura sugiere que algún día sus secretos serán revelados. Acompáñanos a lo largo de este episodio de Misterios de la Tierra y descubre algunos de los enigmas históricos más fascinantes mientras desciframos escritos secretos. Misterios de la Tierra. El manuscrito Voynich, como se le conoce hoy día, es un documento de 240 páginas escrito en su totalidad en código. El análisis de la vitela sobre la cual lo escribieron, la caligrafía, los dibujos y los pigmentos, sugiere que el manuscrito se redactó a finales del siglo XIII. No obstante, una carta adjunta en el interior de la tapa data de 1665. La carta se encontraba dentro del manuscrito cuando el vendedor de libros, Wilfred Voynich, lo halló en un polvoriento ático europeo en 1912. El remitente era el académico jesuita Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad de Praga en el siglo XV, quien le regaló el libro a otro académico con la esperanza de que pudiera descifrarlo. Ya en esa época, el documento era un acertijo que desconcertaba a los principales especialistas del lenguaje. En su carta, Johannes Marcus sugiere que el desconocido autor podía ser Roger Bacon, un monje franciscano, filósofo, mago y alquimista del siglo XIII. En su época, Bacon había sido incansablemente perseguido debido a sus descubrimientos y escritos científicos, por lo que recurrió a ocultar su obra escribiéndola en su propio lenguaje secreto. Luego de llevar a cabo una profunda investigación, Wilfred Voynich entregó el documento para que otros criptógrafos lo copiaran, clasificaran y analizaran. Sin embargo, no pudieron hallar el significado de las palabras ni descifrar el código usado. Les consultaron a botánicos, astrónomos y expertos en lenguas antiguas, pero no tuvieron éxito.
hasta que al fin el documento cayó en manos del renombrado filósofo medieval, científico y criptógrafo William Romain Newbold de la Universidad de Pensilvania, quien comenzó a estudiar el manuscrito Voynich en 1919. Con el tiempo, surgieron afirmaciones en contra de la autenticidad del manuscrito y algunos sugerían que era una falsificación hecha por Voynich para enriquecerse rápidamente. Hubo muchas otras teorías que ponían en tela de juicio la autenticidad de la Carta de Marci de 1665. ¿Es el manuscrito un fraude del siglo XX? ¿O es un importante trabajo histórico que documenta la anatomía y botánica del Renacimiento y que sobrevivió el paso del tiempo? En la actualidad, el manuscrito Voynich está disponible en la red para quien quiera estudiarlo. Forma parte del catálogo en línea de la Universidad de Yale, en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos. La biblioteca establece su fecha de origen entre los siglos XV y XVI, pero admite que el origen, el idioma y la fecha aún se debaten con la misma vehemencia que sus desconcertantes dibujos y su indescifrable texto. Lo describen como un texto científico o mágico, pero sus detallados dibujos botánicos y científicos han llevado a muchos a creer que se trata de un vademecum ilustrado de la época. Hace poco tiempo, Nicholas Gibbs, investigador histórico y guionista de televisión, aseguró haber descifrado el misterioso manuscrito Voynich. Según Gibbs, este libro, que contiene imágenes de plantas inusuales, mujeres desnudas, objetos extraños y símbolos zodiacales, es una guía plagiada sobre salud femenina. Concluyó que el texto presenta un patrón estándar de abreviaturas y ligaduras usadas en el Herbarium Apulei Platonici, una obra médica muy usada en la época. En un artículo del 8 de septiembre de 2017 titulado «El misterioso manuscrito Voynich al fin ha sido descifrado», la autora Anna Lee Newitz indica que cuando Gibbs se dio cuenta de que el manuscrito Voynich era un texto médico, se le facilitó entender las extrañas imágenes. Los dibujos de plantas describían medicamentos herbarios y las imágenes de mujeres bañándose eran propias de un manual ginecológico. Gibbs sugirió que se habían incluido los mapas zodiacales porque los doctores de la antigüedad y la Edad Media creían que ciertos remedios eran más efectivos bajo determinados signos zodiacales. Además, Gibbs concluyó que el manuscrito Voynich tal vez fue un libro dirigido a una persona en específico. A pesar de lo convincente de sus teorías, otros expertos del latín medieval no están convencidos de que el misterio se haya resuelto. Muchos han desacreditado las afirmaciones de Gibbs, cuestionando la relevancia y la calidad de sus traducciones. Consideran que sus nuevos hallazgos son en realidad trabajos realizados por antiguos investigadores. El manuscrito Voynich, un misterio medieval. Un acertijo milenario que sigue desconcertando a los criptógrafos, quienes intentan descifrar el desconocido alfabeto con la esperanza de revelar al mundo sus secretos ocultos y su propósito. Misterios de la Tierra. Los manuscritos del Mar Muerto son más de 800 documentos elaborados con piel animal, papiro y cobre forjado, escritos en hebreo y arameo, hallado en las cuevas de Qumran, en la costa del Mar Muerto. Fueron descubiertos en 1947 y se considera que son la copia más antigua de la Biblia que alguna vez se ha hallado. Se crearon entre los años 100 a.C. y 135 después de Cristo y contienen importante literatura religiosa. Se han recuperado unos 900 manuscritos en el lugar entre las décadas de 1940 y 1950. Muchos han sido descifrados y publicados. Aproximadamente 230 de ellos son considerados manuscritos bíblicos e incluyen textos incompletos de algunos libros del Antiguo Testamento, que hoy forman parte de la Biblia hebrea. El resto son manuscritos no bíblicos, tales como fábulas, himnos y oraciones, textos sapienciales, textos apocalípticos y textos calendáricos. Un cuarto de estos manuscritos no bíblicos son conocidos como manuscritos sectarios y versan sobre temas que al parecer reflejan la vida y filosofía de una comunidad específica.
Algunos académicos creen que se trata de la comunidad de los esenios, una de las 3 principales sectas judías descritas en escritos antiguos. Sin embargo, en años recientes, esta teoría ha sido cuestionada. Los manuscritos sectarios incluyen comentarios bíblicos, obras litúrgicas y normas para la vida en comunidad. Se enfocan en el destino de la humanidad, la muerte y el juicio final. En enero de 2018 surgieron noticias de que investigadores del Departamento de Estudios Bíblicos de la Universidad de Haifa, en Israel, habían descifrado una de las últimas secciones de los 900 manuscritos del Mar Muerto. Les tomó más de un año a los investigadores rearmar de forma meticulosa esa sección que data del siglo IV a.C. El antiguo código escrito a mano constaba de 60 pequeñas secciones y los investigadores lo descifraron mediante anotaciones al margen hechas por un segundo escriba, quien corregía los errores del autor original. Para el Dr. Eshval Rakson y el profesor Jonathan Ben Dov, investigadores de la Universidad de Haifa, sus hallazgos dan una nueva perspectiva acerca del singular calendario de 364 días, utilizado por miembros de la secta del desierto de Judea, conocida como la secta de Qumran. La secta de Qumran llevó una vida ermitaña en el desierto durante el período del Segundo Templo, cuando el pueblo judío se rebeló en contra del Imperio Romano y fue masacrado de forma brutal por las fuerzas romanas bajo las órdenes del emperador Tito. Su singular calendario generó muchas discrepancias en la época y propició fuertes debates, pues eliminaba la necesidad de las decisiones humanas. El Dr. Rakson explica que el calendario lunar que el judaísmo utilizaba y que aún hoy utiliza requiere de decisiones humanas. Las personas deben mirar las estrellas y la luna para luego reportar sus observaciones. Además, alguien debe estar autorizado para decidir el nuevo mes y la asignación de los años bisiestos. Por su parte, el calendario de Qumran de 364 días era perfecto, porque el número podía dividirse entre 4 y 7, para que las ocasiones especiales siempre cayeran el mismo día. Los investigadores también descubrieron 2 celebraciones especiales que no aparecían en la Biblia: las fiestas del vino nuevo y las fiestas del aceite nuevo, que eran extensiones de las fiestas de las cosechas judías que se celebran 7 semanas después del Pesaj. Pero otro descubrimiento aún más emocionante se halló en el manuscrito. Aunque los investigadores ya habían descifrado en previos manuscritos que los miembros de la secta de Qumran celebraban la transición entre las estaciones con días especiales, hasta entonces no conocían el nombre de esos días festivos. El manuscrito recientemente descifrado revela que estos días eran llamados Tekufah. En el hebreo actual, Tekufah significa período. El término se usó por primera vez en el contexto calendárico de estos manuscritos. Los investigadores concluyeron que el escriba que redactó originalmente el texto olvidó incluir algunos días especiales señalados por la comunidad y otro escriba corrigió los errores, añadiendo las fechas faltantes en las columnas de texto, lo cual lo ayudó a descifrar el texto final. El equipo de investigadores ha volcado su atención a las secciones finales del manuscrito que aún deben ser traducidas. ¿Qué misterios desconocidos del mundo ancestral revelarán? Los manuscritos del Mar Muerto salieron a la luz por primera vez en 1947 y continúan dejando atónitos a investigadores que trabajan de forma incesante para preservar y proteger estos textos antiguos. La ciencia y la tecnología avanzan, por lo que los arqueólogos esperan rescatar todos los fragmentos de historia escondidos en las cuevas del Mar Muerto, con el fin de descubrir más escritos secretos y aclarar algunos enigmas religiosos que todavía afectan nuestros calendarios y estilos de vida actuales. Misterios de la Tierra. Conocidas como el Stonehenge estadounidense, las piedras guías de Georgia son una serie de enormes piedras de granito erigidas en 1980 en el condado de Elbert, en Georgia. En la estructura destaca un decálogo para la humanidad, escrito en 8 idiomas modernos, que van desde el inglés al suajili, lo cual refleja una ideología de la nueva era. En la parte superior hay un mensaje más corto escrito en 4 idiomas antiguos.
Piedras son impresionantes, miden unos 5 metros de alto y pesan unas 18 toneladas cada una. Hay una losa en el centro y otras 4 están dispuestas a su alrededor. Encima de las 5 losas reposa una piedra que está alineada con los astros. Es una estructura ingeniosamente construida para seguir el sol a la perfección. Al oeste de la estructura se colocó sobre el suelo una losa adicional en la cual se encuentran notas sobre la historia y el propósito del decálogo. Pero el arquitecto y el significado de las piedras guías siguen siendo un misterio. ¿Quién las erigió? ¿Cuál es el trasfondo de sus secretos escritos? La historia más verosímil surgió de la Elberton Granite Finishing Company. Sus dueños afirman que un hombre bien vestido, bajo el seudónimo de Robert C. Christian, les encomendó erigir las piedras en junio de 1979. Christian contactó a la compañía en nombre de un pequeño grupo de estadounidenses leales y afirmó que había ido a Elberton, la capital mundial del granito, porque sus canteras producían las mejores piedras del planeta. Christian quería que la estructura funcionara como brújula, calendario y reloj. Además, solicitó que la construcción fuera lo suficientemente fuerte para resistir cualquier desastre natural o causado por el hombre. En un principio, John Fenley, de la compañía Elberton Granite, no lo tomó en serio e intentó disuadirlo de hacer el pedido, presentándole un presupuesto de construcción muchas veces más alto de lo que requería el trabajo. Para su sorpresa, Christian aceptó el presupuesto, pero recalcó que el grupo que representaba, el cual llevaba 20 años planeando el diseño de las piedras, deseaba quedar en el anonimato. El misterio en torno al grupo y sus intenciones ha propiciado especulaciones y aseveraciones de teorías conspirativas durante más de 30 años. Algunos creen que el Decálogo indica los principios a los que la sociedad debería adherirse si el mundo moderno llegara a su fin. Cuando lo descubrieron, el 22 de marzo de 1980, un pastor local expresó que creía que el monumento era para adoradores del sol, adoradores de ídolos y adoradores del demonio. Otros creen que estos son los 10 mandamientos de los Illuminati, nombre dado a varios grupos secretos, tanto reales como ficticios, cuyo objetivo es influenciar la vida pública y abusar del poder del Estado. Los teóricos de la conspiración sostienen que los mandamientos provienen de sociedades ocultas que preparan a la humanidad para un nuevo orden mundial. Aunque el mensaje no está codificado, el responsable de encomendar la construcción y su propósito siguen siendo un misterio. Las piedras guías de Georgia incentivan la reducción de la población y un gobierno universal, así como un idioma y una religión únicos. ¿Qué clase de mundo intentan propiciar estos principios? La ubicación de las piedras en el centro del cinturón bíblico cristiano y del sector conservador de Estados Unidos ha generado reacciones encontradas que causan tanto éxtasis como horror. Entre sus partidarios reconocidos se encuentra Yoko Ono, quien se refirió a los mandamientos como un llamado conmovedor al pensamiento racional, mientras que sus detractores los han catalogado como los 10 mandamientos del anticristo. Las especificaciones astrológicas para las piedras guías eran tan complejas que Fenley tuvo que solicitar los servicios de un astrónomo de la Universidad de Georgia para que lo ayudara a materializar el diseño. Las 4 piedras en el exterior están orientadas en función del movimiento anual del Sol. El centro está ubicado de forma precisa para que la estrella polar sea visible en todo momento y algún punto esté alineado con el Sol saliente durante solsticios y equinoccios. No obstante, el elemento más impresionante en términos visuales es el rayo de la luz solar que atraviesa la losa superior todos los mediodías y que alumbra la piedra central para indicar el día del año. Para los turistas y académicos que acuden a maravillarse con este Stonehenge moderno, los 10 preceptos esculpidos en inglés, español, ruso, chino, árabe, hebreo, hindi y suajili son más espectaculares. En la piedra superior se encuentra grabada en jeroglíficos egipcios, griego clásico, sánscrito y escritura cuneiforme babilónica, una especie de declaración de misión que dice: que estas sean las piedras guías de la edad de la razón. Algunos sugieren que es un homenaje al gran libre pensador Thomas Paine, cuyo libro de 1794, La Edad de la Razón, alentaba a sus lectores a rechazar la autoridad bíblica y aferrarse a una verdad basada en la lógica y el empirismo.
En septiembre de 2014, The Vigilant Citizen publicó un artículo titulado Extraña incorporación de 2014 en las piedras guías de Georgia. Su autor afirmaba, se hizo una nueva incorporación al monumento, un bloque en el que está escrito 2014 en un espacio entre las losas escritas en inglés y español. Aunque parezca trivial, este bloque comprueba que las piedras guías siguen siendo modernizadas por sus creadores y que en 2014 su mensaje es más relevante que nunca. El autor creía que las piedras guías de Georgia no habían sido abandonadas y que misteriosos y desconocidos benefactores aún mantienen, modernizan y vigilan el monumento. Hasta hoy, nadie se ha atribuido la responsabilidad. Las piedras guías de Georgia han puesto en primer plano al pequeño pueblo rural de Elberton y han atraído turistas de todo el mundo, quienes se amontonan para ver esta inusual estructura. Muchos se inquietan por lo que se lee en las piedras. Los 3 primeros preceptos se prestan a oscuras y siniestras interpretaciones, sobre todo el que indica que la población mundial debe mantenerse por debajo de 500 millones, cuando el mundo está habitado por más de 7.000 millones de personas. Los últimos 7 mandamientos parecen ser más morales, pues proclaman que la humanidad no debe ser un cáncer en la tierra y que debe respetar el espacio de la naturaleza. Aunque los lugareños debaten sobre lo positivo de estos preceptos, aún se desconoce el verdadero propósito de las piedras. ¿Reflejan las piedras guías de Georgia el sueño de algunas sociedades secretas con un orden mundial ideal? Este misterio va más allá de una simple ideología. ¿Podría ser una verdad profética? Lo cierto es que estas piedras continuarán propiciando debates y discusiones en los años venideros. El manuscrito Voynich, los manuscritos del Mar Muerto. Las piedras guías de Georgia, misterios escritos que esconden sus secretos de la sociedad moderna. Aún hay muchas preguntas por responder. ¿Por qué escribieron el manuscrito Voynich en un idioma indescifrable? ¿Y quién fue su autor? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Podrán los criptógrafos descifrar su código? ¿Por qué la civilización no conocía los manuscritos del Mar Muerto? ¿Por qué tenemos un calendario lunar y no el calendario perfecto de 364 días? ¿Qué otros secretos esconderán estos antiguos textos? Estudios futuros arrojarán nuevos descubrimientos y nos revelarán antiguas costumbres que aún hoy nos afectan. Las piedras guías de Georgia son un misterio en la era moderna que aún nos impresiona e inspira. ¿Qué secretos se ocultan detrás de sus preceptos? ¿Alguna vez sabremos cuál es su verdadero significado? Nos volveremos a encontrar en otra aventura para descubrir algunos de los enigmas históricos más fascinantes y nuevos misterios de la Tierra.